México es un gran país, con un pasado milenario y una inmensa riqueza natural y cultural. El mexicano es un pueblo trabajador, con una larga tradición de lucha. En nuestros días, México vive una de las crisis más graves que le hayan ocurrido en su historia. Hoy en día existe un deterioro constante en lo económico, en la política, en la sociedad, en la cultura, el medio ambiente, la seguridad y la soberanía. El ingreso se ha concentrado como nunca en unos cuantos. Por ejemplo, los 9 multimillonarios más ricos de México acumularon en 2011 una fortuna de 124,000 millones de dólares. Eso representa 10% de la riqueza producida en el país. En cambio, 60 millones de mexicanos viven por debajo del umbral de la pobreza. El descontento social y la insatisfacción ciudadana crecen cada día. A México le urge un cambio. Millones de hombres y mujeres trabajan en la transformación del país y para lograr que los ciudadanos se organicen para tomar en sus manos el destino de la nación. Con una historia como la de México, es difícil creer que 30 familias sean más poderosas que 107 millones de mexicanos. Por Italia y en el lugar de tragedia que la comedia italiana derrumbaron los mercados. La inestabilidad alcanzó la Bolsa Mexicana de Valores. El desempleo está en 4.46. En este contexto, el doctor Carstens decidió revisar a la baja el pronóstico de crecimiento económico. Y lo que sí sabemos es que siempre pierden los salarios. Trabajadores de Mexicana de Aviación exigen la reactivación de la aerolínea. A las afueras del estadio de Torreón. Dicen que la situación de México es cosa del destino. No hay empleo, no hay forma de cómo buscar la vida honradamente, por eso la gente se van en lo más fácil, por eso es que se vuelve todo muy difícil la situación. ¿Cuáles son las causas del actual desastre nacional? Hay muchas cosas que están mal en México, pero sin embargo todos no decimos nada. Ese es el principal problema, mientras no digamos nada, esto va a seguir igual. En lo que coincidimos casi todos los mexicanos es en el diagnóstico. México está en crisis y cayendo. A mucha gente no le gusta escuchar esto. Piensan que si ignoran lo que pasa, evitarán que les afecte. Pero es importante saber lo que ocurre para poder cambiar nuestra realidad. Ya cada día se tiene que prescindir de un producto para poder comer y cada día eso pues afecta a la salud, afecta también a la población en cuanto a la educación, o sea, un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir lo mismo que un niño que está bien nutrido. Entonces no hay mejoramiento de la vida, cada día el nivel de vida es peor y las condiciones pues como ya lo vieron aquí no, como que no hay esperanza para el futuro. Hace 30 años se impuso una manera de ver el mundo, en la cual los mercados resolverían todos los problemas. En el caso de México, la bandera del libre mercado impuso el modelo neoliberal. Desde entonces, a la sombra del poder político y del erario público, se amasaron grandes fortunas, sobre todo con la privatización de empresas públicas y de recursos naturales de la nación. No se justifica lo que está sucediendo, ¿no? El que haya tanta pobreza, el que haya tanto abandono, el que haya inseguridad, el que haya violencia. Yo antes pensaba que el problema de México tenía que ver con la desigualdad, desde luego, que es monstruosa, y con la corrupción. Un problema estructural más profundo que es un orden económico y una clase económicamente dominante dentro de este orden, que son los empresarios, no en general, porque hay empresarios que arriesgan su dinero, que hacen un trabajo productivo, sino a un sector en particular. Esta oligarquía que no solo gobierna, sino que también especula con el monopolio, que especula con la renta, que especula con la depredación del medio ambiente y con la sobreexplotación del trabajador. Esa gente que tiene el poder económico captura el poder político y el resultado fue esa gran concentración de ingreso y de poder. Me parece que ha sido un proceso de devaluación de la población. Se le ofreció a la burguesía mexicana el negocio de insertarse en la economía global.
y pues ese negocio consistía básicamente en vender petróleo, desde luego, vender turismo, una fuente de mano de obra más barata, pues para reducirle todas las condiciones laborales a los trabajadores de Estados Unidos. Este modelo que se empieza a aplicar en el mundo desde mediados de los 70 y se define que había que apostar por la privatización, que había que pensar en ayudar mucho a que los de arriba hicieran dinero, porque si había dinero arriba iba a permear. Para llegar a eso se tenía que entregarles a ellos, ¿no?, los bienes de las naciones, los bienes de los pueblos. ¿Qué tipo de riqueza es la que las instituciones han favorecido que se acumule? Y uno debiera pensar que esta riqueza no es precisamente la que se hace, diríamos, de manera honesta, produciendo y haciendo inversiones, sino la riqueza que se obtiene mediante los monopolios excluyentes. Vamos a ver, digamos, el Estado controló en México la banca completa, y hoy el sistema financiero ha sido privatizado de nueva cuenta. El sistema financiero es la fuente de acumulación especulativa más grande de la humanidad entera. Estas grandes corporaciones económicas, legalmente, mediante reformas en el Código Fiscal, no es algo ilegal, tienen regímenes fiscales de excepción. Son regímenes fiscales que les permiten, por ejemplo, pagar menos impuestos sobre la renta que un profesionista liberal, que un médico, que un abogado, que un trabajador. No pagan en proporción a los beneficios que obtienen. Esa es una vía que les permite acumular riqueza. Han sido las prebendas, los apoyos ilegales, las leyes monopólicas, las concesiones fraudulentas, las que han construido el gran capital en este país. Se ha construido a la sombra del favor. La concesión para que tengas una televisión para toda tu vida, la utilización del Estado como el gran financiador de la riqueza privada y del gran capital y de la oligarquía. Este modelo avanza en su salvajismo, en su barbarie, de manera progresiva. Es decir, se empieza con las desincorporaciones, con las ventas de entidades de propiedad pública, se sigue con el saqueo descarado, se sigue con el contratismo que permite transferir muchos miles de millones de dólares de la propiedad pública a la privada. Un proceso de destrucción de una parte de lo que fue la industria nacional, sí, en el sector metalúrgico, en ferrocarriles, en bancos, en vías aéreas, un proceso de privatización siempre además teñido por el estilo mexicano, abuso de poder, corrupción, ¿sí?, entregarle a herederos, primos, amigos, cuates, ¿no?, parte del negocio. Una de las cosas que han hecho crecer seriamente en México las lógicas delincuenciales fue la entrada en vigor del modelo neoliberal. Podríamos pensar que es una violación masiva de derechos humanos a la población rural y a la población indígena, porque atrás de esto está el intento de reapropiarse del 60% del territorio nacional en manos actualmente de campesinos para pasar a manos privadas. Todo el esquema legal está diseñado de tal suerte que se protejan, se defiendan estos grandes intereses económicos y mediáticos que promueven este modelo económico, moral, entre comillas, de individualismo posesivo, de acumulación de la riqueza, de desmantelamiento de la solidaridad y la cooperación, de las redes del tejido social que antes existían en nuestro país. Salinas llega a la presidencia, sabemos en qué condiciones, y empieza a modificar las leyes, la Constitución, y empiezan a entregar bienes de la nación, bienes del pueblo, a particulares, nacionales y extranjeros. Salinas impuso la agenda neoliberal, creó un grupo compacto con los beneficiarios del remate de los bienes públicos, quienes le ayudaron, económica y políticamente, a crear un poder transeccional. Vendieron Teléfonos de México, una empresa pública que tenía un gran potencial, que nos dijeron que estaba en quiebra y que resulta que un empresario lo compró por migajas
y que utilizando la tecnología de Teléfonos de México de pronto se volvió el hombre más rico del mundo. La gente más cercana a Salinas fue la que se queda con empresas públicas, con bancos, se quedan con las reservas mineras de la nación. El presidente Salinas remató 18 bancos en 13 meses. Junto con su hermano Raúl y Pedro Aspe, secretario de Hacienda, personalmente repartieron empresas y bancos. En solo 5 años, entre 1988 y 1993, fueron vendidas más de 1000 empresas estatales y unidades industriales. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. Salinas dio por terminado el reparto agrario. Promulgó la reforma al artículo 27 constitucional, aprobada por el Congreso, que legalizó la venta de tierras ejidales y comunales. Modificó la ley minera y desincorporó reservas nacionales. Autorizó concesiones a particulares nacionales y extranjeros para explotar las riquezas mineras de México. Y, por si no fuera suficiente, derogó el impuesto a la extracción. Se llevan todo y no dejan nada. Hay un dato que es revelador de lo que significó este saqueo. En 1988, en la revista Forbes, que es la revista especializada en finanzas, donde aparece la lista de los hombres más ricos del mundo, solo aparecía en esa lista una familia mexicana, los Garzazada. Y al final del sexenio de Salinas, la revista Forbes de 1994 da a conocer que ya hay 24 multimillonarios mexicanos que ya están en la lista de los hombres más ricos del mundo. En su conjunto acumulan alrededor de 48,000 millones de dólares. O sea, este es un dato, ¿no? Importante, porque refleja con claridad de cuánto fue el traslado de dominio de bienes de la nación, de bienes del pueblo, a particulares. En diciembre de 1994, la crisis financiera internacional, la fuga de capitales y la devaluación del peso hicieron caer la economía mexicana 6.2%, como no había sucedido desde 1932. La primera decisión que tomó el presidente Zedillo fue rescatar a empresarios y banqueros con recursos públicos, olvidando a los deudores y a la gran mayoría de los mexicanos. Creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA. Se rescató básicamente a los grandes banqueros, a los grandes intereses económicos con recursos públicos, y ahí participó el Ejecutivo, o sea, Zedillo, y participó también la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, avalando esa privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas. El FOBAPROA es un barril sin fondo. Zedillo prometió que el rescate bancario costaría 180,000 millones de pesos. Desde 1995 se han pagado intereses por más de 600,000 millones de pesos, pero la deuda sigue casi intacta. En 2010, el Instituto para el Ahorro Bancario tenía un adeudo de 1.300.000 millones de pesos. Este monto, se estima, solo podrá ser cubierto hasta dentro de 70 años. ¡Qué cosa más jodida! Todavía estamos pagando y estaremos pagando por décadas y décadas la presunta salvación, el FOBAPROA, y finalmente los bancos ni siquiera están ganando dinero prestando, ni siquiera están ganando dinero apoyando a los que invierten, están ganando dinero simplemente porque el gobierno les está pagando los intereses de una deuda que no está amortizando. Esto es especulación. Ya sin deudas, los banqueros rescatados vendieron sus bancos a corporaciones extranjeras, obteniendo enormes utilidades. El rescate carretero pues es otro ejemplo, en donde también las empresas que habían participado en las licitaciones para construir carreteras son empresas que tienen números rojos, que no son solventes, y el Estado tiene que, de nuevo, con recursos públicos, salvar a esas empresas pues para que no lleguen a la bancarrota.
o los ingenios azucareros también es otro ejemplo cómo se dio este proceso para salvar intereses económicos privados con recursos públicos. El gobierno de Zedillo terminó con 150 años de historia y regaló más de 24.000 kilómetros de vías de hierro. Zedillo se hace cargo de entregar los ferrocarriles a 4 empresas, sobre todo extranjeras. Con total descaro, al terminar su gobierno, Zedillo se fue a trabajar al Consejo de Administración de Union Pacific. Y en 2009 se integró al Consejo de Administración de Citigroup, dueño de Banamex, banco que él mismo rescató. Su ejemplo ha sido seguido por otros funcionarios. Adrián Layuz, director de Pemex con Zedillo, es consejero de la petrolera transnacional Schlumberger. Pedro Aspe, secretario de Hacienda con Salinas, es miembro del Consejo de Administración de Televisa, y Francisco Gil Díaz, subsecretario de Hacienda con Salinas y secretario con Fox, hoy se desempeña como director de Telefónica. Gracias al empuje democrático de la sociedad mexicana, en el año 2000, el panista Vicente Fox ganó la presidencia de la República y acabó con más de 70 años del régimen priista. Sin embargo, pronto Fox traicionó sus promesas de cambio democrático y de combate a la corrupción. El mismo Fox, que cuando la campaña decía que iba a enjuiciar a Salinas y a su familia, en su cierre de campaña en el Zócalo, en el 2000, habló de que iba a crear una comisión para enjuiciar a Salinas. Terminó empatado con Salinas, asociado con Salinas, actuando igual. Fox adoptó el mismo régimen, la misma política económica y continuó con la misma corrupción. Prometió la privatización de la industria eléctrica y del petróleo. Auspició el contratismo y la corrupción en Pemex. Hay un ejemplo, los hijastros de Vicente Fox, que al amparo del tráfico de influencias hicieron todos los negocios habidos y por haber en renta de buques, en renta de maquinarias. Hay todo una relación de las inconsistencias, de las revisiones que hizo la propia Auditoría Superior de la Federación. La desgracia nacional ha sido obra de un grupo de personas con nombres y apellidos, de partidos políticos y de grupos empresariales que tienen responsabilidades. La oligarquía mexicana se hizo tan poderosa que se colocó por encima de las instituciones. Ellos son los que mandan el poder legislativo, en el poder judicial, en el poder ejecutivo, y tienen el control, que es lo que más les apoya para imponerse, de los medios de comunicación. ¿Cómo se hace todo este acuerdo entre empresarios, políticos del PRI, del PAN, para mantener este esquema político, económico, de dominación? Estos empresarios pues pagan las campañas de los políticos afines, y una vez que estos políticos afines llegan a las cámaras del Congreso, a las gobernaturas o a la presidencia de la República, pues esos políticos responden a los intereses de estos empresarios que financiaron las campañas, sobre todo el apoyo de las televisoras. Por lo mismo, pues en México no se garantiza el derecho a la información. Ellos son los que deciden qué informan, qué no informan. Ellos administran la ignorancia en el país. La oligarquía ha construido toda una red de desinformación y es muy importante. No puedes hacer democracia sin información. La economía de México no ha crecido prácticamente en 30 años. Se destruyó la planta productiva nacional y el campo, y se acabó con el estado de bienestar. Se olvidó que para que un país pueda crecer en forma sostenida, genere empleo, bienestar y condiciones que favorezcan la paz social, se requiere que el país produzca. El México rural ha quedado en la ruina. Nuestro país ha vivido en los últimos 30 años lo que yo llamo una guerra contra la agricultura campesina, contra los pequeños y medianos productores de nuestro país, para imponer un modelo de dependencia alimentaria, un modelo de alimentación chatarra
y un modelo de desigualdad, aumentando la pobreza y la malnutrición de nuestro país. Los tecnócratas redujeron los apoyos a los productores, eliminaron aranceles y permisos de importación, también la inversión pública destinada al sector agropecuario. Desmantelando la producción nacional, dándole la espalda a los campesinos mexicanos y generando una liberalización que solamente ha beneficiado a un puñado de grandes corporaciones agroalimentarias mexicanas y transnacionales. Los empresarios pequeños y medianos pues son los olvidados del sistema y sus intereses son sacrificados a los intereses de los grandes empresarios monopólicos que son los que controlan al gobierno. El sector energético nacional dejó de ser prioridad. Nos tardamos muchísimos años, décadas, en construir empresas mexicanas del Estado, con una fuerza técnica muy importante, y en los últimos 20 años prácticamente lo han ido desmantelando poco a poco. A pesar de que constitucionalmente está prohibido, se permitió, digamos, entre comillas, la participación privada en la generación eléctrica. La industria petrolera nacional ha sido desmantelada. Todo se concentra en la venta de petróleo crudo al extranjero. México importa más de 40% de la gasolina que consume y 25% del gas que necesita. Eso provoca los altos precios en los energéticos que perjudican a los consumidores y productores. Las inversiones en Pemex no solo cada vez son de menor cuantía, sino que están mal dirigidas, con toda la intención no de producir más hidrocarburos, sino con la intención de hacer negocio con empresas particulares. A inicios de 2008 hay una iniciativa de Calderón de privatizar prácticamente todas las áreas del sector petrolero. Eso él le llamaba una reforma energética. Toda la cadena petrolera se quería privatizar. Viene un gran movimiento. El movimiento en defensa del petróleo ganó el debate sobre la reforma energética y detuvo la privatización de la refinación, el transporte, los ductos y el almacenamiento de petrolíferos. Aunque hay que decir que las luchas logran parar, pero el intento privatizador por parte de Calderón sigue. Están buscando a través de otras leyes como las asociaciones público-privadas privatizar los ductos o buscar un esquema de privatización de las refinerías. México tiene un gran tesoro, un tesoro escondido debajo del fondo del mar. Todo el cuento era de que necesitábamos a las empresas porque tenían mucho conocimiento para explotar en las aguas profundas. Bueno, los primeros contratos que sacan son en tierra y además una parte de la ganancia de esas empresas va a estar vinculada a la producción del petróleo, cosa que está claramente prohibida en la ley. El 80% de los pozos de producción y exploratorios se dan en la región norte y el 20% restante en la región sur y en las dos marinas, cuando que es en estas tres regiones donde se produce el 90% de los hidrocarburos. En la región norte está la zona de Burgos, la zona de Chicontepec, que ha sido una zona que, sobre todo en los últimos años, se ha destinado para darle contratos multimillonarios a empresas norteamericanas y empresas españolas, como Repsol, como Schulenberg, como Halliburton. Las industrias petroleras extranjeras, aquellas que el general Lázaro Cárdenas les pagó a través de la expropiación petrolera para que salieran de México, aquellas que fue el pueblo de México quien salió a las calles para defender la industria petrolera nacional, pues a esas las estamos volviendo a contratar. El sector eléctrico mexicano pues está desmantelando y las fuentes que suministran para generar electricidad son importadas. Y las tarifas eléctricas están por los cielos, en parte pues para favorecer a unas cuantas empresas que ni siquiera nacionales son, porque la mayoría son españolas y estadounidenses. Quien hace estos arreglos, estos enjuagues con estas empresas para comprarles maquinaria y equipo, es el brazo derecho del que era en ese momento el director de la Comisión Federal de Electricidad, Elías Ayub, y le pagan con un Ferrari, le pagan con un yate, le dan miles o cientos de miles de dólares. Se descubre en Estados Unidos
el acto de corrupción culpan y multan a las empresas que se prestaron a esto, y en este país, en México, el grado de impunidad es extraordinario. La liquidación de Luz y Fuerza del Centro, ordenada por Calderón, dejó sin empleo a 44,000 electricistas y avanzó en la privatización de la industria eléctrica. Las empresas nacionales fueron, en la concepción de Cárdenas, el dinamo del desarrollo, era el motor que empujaba, que permitieron lanzar fuertes recursos para educación, salud, vivienda. En la lógica neoliberal es más eficiente lo privado que lo público, entre comillas. Es verdaderamente chistoso. ¿Por qué venden empresas si son rentables? Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué no las hacen verdaderamente rentables y aprovechan sus ganancias para financiar el gasto público? No tiene ni lógica ni corazón. Ha sido un desastre. El neoliberalismo en México es sinónimo de saqueo, abandono y corrupción. Este proceso explica todos los fenómenos que vienen después. Explica, por ejemplo, las políticas de contención salarial, explica el retiro gradual pero sostenido y sistemático de prestaciones laborales, de derechos, de servicios, de educación, de salud, de cultura. 7 de cada 10 mexicanos que trabajan ganan menos de 5,000 pesos mensuales, 3 salarios mínimos. Es la tercera parte del salario mínimo en Estados Unidos, que alcanza los 15,000 pesos mensuales. La política neoliberal ha creado una enorme desigualdad económica y social. Como el 80-90% del crecimiento del PIB se ha ido a el 1% de la población. Desde 1983, la migración hacia Estados Unidos creció de forma impresionante. En 2010, 500,000 mexicanos cruzaron la frontera norte buscando un futuro. El desempleo y la falta de oportunidades de educación serían las razones principales por las cuales las corrientes migratorias de México hacia Estados Unidos siguen incontenibles, a pesar de la represión generalizada que se está viviendo actualmente en los Estados Unidos en contra de los mexicanos en particular y de los inmigrantes en general. Cada año 1 millón de jóvenes ingresa al mercado laboral, pero ni 25% logra encontrar un empleo. Más de 20 millones no tiene para pagar la canasta básica, pues el salario ha perdido 80% de su poder de compra. Hace 28 años el salario mínimo alcanzaba para comprar 51 kilos de tortilla o 280 piezas de pan blanco o 12 kilos de frijol bayo. En 2011, con el mínimo, solo se puede adquirir 5 kilos de tortilla o 25 piezas de pan o 3 kilos de frijol. El campo mexicano ha sido desmantelado de muchas maneras, ha sido privado de los recursos públicos en los cuales el fomento de la producción agropecuaria estrictamente con el esfuerzo campesino no se puede lograr. Se han abierto las fronteras a la importación de granos básicos, se ha estimulado únicamente al sector empresarial, que es el que menos lo necesita, se ha desalentado de muchas maneras la agricultura y sin embargo México sigue siendo un país con campesinos. Hoy 70% de las gentes que viven en el campo están en condiciones de pobreza. Los neoliberales redujeron el gasto social, dejaron de invertir en infraestructura, clínicas, hospitales, educación y seguridad social. Se busca que los mexicanos tengamos un nivel educativo que llegue exclusivamente hasta la secundaria. Mano de obra barata, que sirva a los intereses de los grandes países industrializados y que produzca a muy bajo costo. Hay millones de jóvenes que desean estudiar la educación media superior y que no pueden, sencillamente porque no hay espacios. Cuando los del PRI o del PAN, que han estado en el poder, hablan de reformas estructurales, son reformas para beneficiar a los grandes intereses económicos. Por ejemplo, cuando hablan de reforma laboral, ellos quieren una reforma laboral para disminuir los derechos de los trabajadores. Lo que hemos vivido en estos últimos aproximadamente 30 años es un doble despojo. Por un lado el despojo de lo público y por otro el despojo de lo social, el despojo de los sectores campesinos y destacadamente el despojo de pueblos indígenas.
un intento sistemático de volver a las condiciones del siglo XIX. Ni siquiera se puede comparar con el saqueo que hubo durante la colonia, porque para empezar eso les llevó 300 años, 3 siglos, y ahora han saqueado en 25 años. El PRI y el PAN en el Congreso han tomado juntos las decisiones que han perjudicado a la mayoría de los mexicanos. De Salinas a la fecha han concesionado 52 millones de hectáreas. Estamos hablando del 26% del territorio nacional. Ni en la época de Porfirio Díaz las compañías deslindadoras llegaron a quedarse con tanto. Empresas fundamentalmente extranjeras y muy poquitas, pero muy poderosas empresas mexicanas, ¿no?, que están metidas en el negocio de la minería. La lucha de los campesinos y pobladores de San Luis Potosí en contra de Minera San Javier, que violando la ley insisten en despojar el territorio y el patrimonio histórico y cultural de la gente. Viene la compañía minera San Javier y venden todos los lotes mineros, venden todas las concesiones, venden las calles, venden la iglesia, venden el pueblo, venden todo lo que representa al pueblo y nos dejan a la deriva. Formamos un grupo que en la actualidad se conoce como el PAO y ha llevado una lucha durante 15 años contra un proyecto minero que pues, todo el mundo conoce, el de Minera San Javier. Este tipo de proyectos a bajo cielo abierto y en el que utilizan, en vez de fundir, utilizan un sistema que se conoce como lixiviación a montones, le aplican sustancias químicas, en el caso de aquí es cianuro de sodio, la mezclan con 32 millones de litros de agua, penetra en la roca y extrae los valores metálicos. Y además utilizan 25 toneladas de explosivos. Ahí al fondo estuvo el Cerro de San Pedro, el cerro histórico que aparece en el escudo de armas de la ciudad de San Luis. Ya desapareció ese cerro. Va a quedar un cráter gigante en vez de esas montañas. Hay montañas ahí de materiales sulfurosos. Estos materiales sulfurosos ahí van a quedar para la vida, ¿no? Se convierten en ácido sulfúrico. Cuando llueve, escurren y va a llegar a los acuíferos. Aquí estamos sobre un acuífero, que es el que surte a todo el Valle de San Luis Potosí y los municipios conurbados a San Luis Potosí. Es un acuífero muy grande. Va avanzando y va quemando toda la maleza, acaba con la flora y por supuesto con la fauna. Ya no hay animales, no hay ni moscas, todo se acabó. Lo vemos como una nueva conquista contra nuestro país, alrededor del 40% con cifras de la Camimex. El país está concesionado y buscan obtener el 70% del territorio nacional. Vemos que es un panorama muy oscuro contra México por lo que representa, no nada más la destrucción ambiental, las cuestiones sociales, sino también todo el consumo de agua de estas empresas mineras, el vital líquido que en este valle que es desértico no lo tenemos. Ellos gastan millones de litros al día, alrededor de 32 millones, pero si sumamos todos los proyectos de minas en el país, es lo que en una hora se gasta en lo que todo el país. Más graves que le hayan ocurrido en su historia. Hoy en día existe un deterioro constante en lo económico, en la política, en la sociedad, en la cultura,
el medio ambiente, la seguridad y la soberanía. El ingreso se ha concentrado como nunca en unos cuantos. Por ejemplo, los 9 multimillonarios más ricos de México acumularon en 2011 una fortuna de 124,000 millones de dólares. Eso representa 10% de la riqueza producida en el país. En cambio, 60 millones de mexicanos viven por debajo del umbral de la pobreza. El descontento social y la insatisfacción ciudadana crecen cada día. A México le urge un cambio. Millones de hombres y mujeres trabajan en la transformación del país y para lograr que los ciudadanos se organicen para tomar en sus manos el destino de la nación. México es un gran país, con un pasado milenario y una inmensa riqueza natural y cultural. El mexicano es un pueblo trabajador, con una larga tradición de lucha. En nuestros días, México vive una de las forma de cómo buscar la vida honradamente, por eso la gente se van en lo más fácil, por eso es que se vuelve todo muy difícil la situación. ¿Cuáles son las causas del actual desastre nacional? Hay muchas cosas que están mal en México, pero sin embargo todos no decimos nada. Es el principal problema. Mientras no digamos nada, esto va a seguir igual. En lo que coincidimos casi todos los mexicanos es en el diagnóstico. México está en crisis y cayendo. A mucha gente no le gusta escuchar esto. Piensan que si ignoran lo que pasa, evitarán que les afecte. Pero es importante saber lo que ocurre para poder cambiar nuestra realidad. Ya cada día se tiene que prescindir de un producto para poder comer y cada día eso pues afecta a la salud, afecta también a la población. Con una historia como la de México, es difícil creer que 30 familias sean más poderosas que 107 millones de mexicanos. La inestabilidad alcanzó la bolsa mexicana de valores. El desempleo está en 4.46. En este contexto, el doctor Carstens decidió revisar a la baja el pronóstico de crecimiento económico. Lo que sí sabemos es que siempre pierden los salarios. Trabajadores de Mexicana de Aviación exigen la reactivación de la aerolínea. A las afueras del estadio de Torreón. Dicen que la situación de México es cosa del destino. No hay empleo, no hay